Descubrí que mi novia se fue de vacaciones con su ex y le preparé una venganza que nunca olvidará. Me llamo Alejandro, y hasta hace poco, creía que estaba viviendo una relación perfecta con Laura, mi novia de los últimos 3 años. Nos habíamos conocido en la universidad, y al principio, lo nuestro parecía salido de una película romántica. Laura era encantadora, extrovertida y siempre sabía cómo hacerme sentir especial. Con el tiempo, nos fuimos a vivir juntos, y aunque tuvimos nuestros altos y bajos, pensé que éramos inseparables. Sin embargo, todo eso era una fachada. Lo que no sabía en ese momento era que Laura me estaba traicionando de la peor manera posible. Mi confianza en ella sería el peor error de mi vida, pero también la motivación para llevar a cabo una venganza tan devastadora que cambiaría todo. Todo empezó hace unos meses. Laura me dijo que necesitaba tomarse unas vacaciones con unas amigas, que quería desconectar de todo y disfrutar de unos días de descanso en la playa. No me sorprendió, ya que sabía que estaba estresada con el trabajo, y aunque me hubiera gustado acompañarla, pensé que era buena idea que tuviera su espacio. Confiaba en ella plenamente, y ni siquiera se me pasó por la cabeza que pudiera estar mintiéndome. Sin embargo, poco después de que se fue, empecé a notar que algo no estaba bien. Al principio, todo parecía normal, Laura me mandaba mensajes de vez en cuando, aunque con menos frecuencia de lo habitual, y las llamadas eran breves. Pero luego comenzaron a ser más espaciadas, y cada vez que le preguntaba cómo iban las vacaciones, me daba respuestas vagas, como si estuviera evitando hablar conmigo. Además, no subía ninguna foto a sus redes sociales, algo que me pareció extraño porque siempre estaba publicando imágenes de todo lo que hacía. Empecé a sospechar, pero no tenía pruebas concretas, solo un mal presentimiento. Decidí no precipitarme ni confrontarla sin estar seguro, pero mis dudas crecían cada día. Unos días después de que Laura se fuera, me llamó María, una amiga en común que siempre había sido muy cercana a los dos. En cuanto recibí su llamada, sentí que algo no estaba bien. María no era del tipo de personas que llamaba sin razón. Alejandro, necesito hablar contigo urgentemente. No sé cómo decirte esto, pero creo que Laura no está de viaje con sus amigas, me dijo. Mi corazón se hundió en ese instante. Sentí un nudo en el estómago mientras María me explicaba lo que había descubierto. María había visto fotos de Laura en un aeropuerto acompañada de su exnovio, Pablo. Un conocido de María, que trabajaba en una agencia de viajes, la había visto mientras abordaba un avión hacia una isla tropical junto a él. Las amigas no estaban por ninguna parte. Sentí una mezcla de ira, traición y humillación. Laura me había mentido descaradamente, no solo diciéndome que iba de viaje con amigas, sino que se había ido de vacaciones con el hombre que solía estar en su vida antes que yo. La traición era peor de lo que jamás imaginé. En lugar de enfrentarla de inmediato, decidí que la mejor respuesta sería la venganza. No quería simplemente discutir o hacerle sentir mal. Quería destruir su vida, quería que entendiera las consecuencias de su traición y que sintiera el mismo dolor que me había causado. Lo primero que hice fue tomar control total de nuestras finanzas compartidas. Teníamos una cuenta conjunta que habíamos abierto cuando nos mudamos juntos. Era algo simbólico, un paso que habíamos tomado para demostrar confianza mutua. Esa confianza ahora era un arma en mis manos. Saqué todo el dinero de la cuenta y lo transferí a una cuenta solo a mi nombre. Me aseguré de que no quedara ni un céntimo para ella. Luego, empecé a organizar su salida de mi vida. Saqué todas sus cosas del apartamento que compartíamos y las empaqué meticulosamente en cajas. No quería simplemente echarlas sin más. No, mi plan era mucho más detallado. Llevé todas sus pertenencias a casa de sus padres, donde sabía que se encontraría con una situación que no esperaba. Sus padres me adoraban, y aunque no sabía cómo reaccionarían, estaba seguro de que Laura se enfrentaría a un escenario incómodo. Además de vaciar nuestras cuentas y empaquetar sus cosas, decidí exponer su traición ante todos nuestros amigos y familiares. Contacté a cada persona importante en su vida, y les conté la verdad sobre lo que estaba pasando. Les mostré las pruebas, las fotos que María me había proporcionado y los detalles de su engaño. Quería que todos supieran lo que había hecho. Su familia y amigos estaban en shock. Muchos no podían creerlo al principio, pero cuando les mostré las fotos y los mensajes que Laura había intercambiado con Pablo, la verdad era innegable.
Sus padres, especialmente su madre, se sintieron traicionados también, ya que pensaban que Laura era sincera y honesta. Para ellos, fue una gran decepción. Cuando Laura volvió de sus vacaciones, ya nada era como antes. Abrió la puerta de nuestro apartamento y se encontró con el lugar vacío. Todas sus pertenencias habían desaparecido, y el silencio que había en la casa era ensordecedor. No había nadie allí para recibirla. En la mesa de la cocina, encontró una carta que había dejado para ella. En la carta, le explicaba que sabía todo sobre su infidelidad, que había descubierto su viaje secreto con su exnovio y que nuestra relación había terminado para siempre. Le informé que todo nuestro dinero en la cuenta conjunta había sido transferido y que su ropa y todas sus cosas estaban en casa de sus padres. También le expliqué que todos nuestros amigos y familiares sabían lo que había hecho. La carta era una mezcla de frialdad y justicia. Laura no podía creerlo. Llamó a sus padres inmediatamente, desesperada por encontrar un lugar donde quedarse. Pero su peor sorpresa llegó cuando sus propios padres no la recibieron con los brazos abiertos. Al enterarse de lo que había hecho, su madre le dijo que no la querían en casa hasta que enfrentara las consecuencias de sus actos. Su propio padre no quiso ni hablar con ella. Era como si toda su vida se desmoronara en cuestión de horas. Sola y desesperada, Laura intentó buscar refugio en Pablo, el hombre con quien había ido de vacaciones. Pensaba que él sería su salvación, que podría quedarse con él mientras resolvía las cosas. Pero la realidad fue otra. Pablo, al enterarse de la situación, la rechazó sin contemplaciones. Para él, Laura no era más que una aventura pasajera, una distracción temporal. Nunca tuvo intenciones serias con ella, y mucho menos quería cargar con el drama de su vida destrozada. Le dejó claro que no quería nada más con ella, y que debía buscar ayuda en otro lugar. Laura se encontró completamente sola. No tenía a dónde ir. Sus padres la habían rechazado, Pablo no quería saber nada de ella, y todos sus amigos y conocidos sabían lo que había hecho. Nadie estaba de su lado. En medio de su desesperación, Laura intentó volver conmigo. Me envió mensajes, me llamó, rogando por una oportunidad para explicarse. Me decía que había cometido un error, que se había dejado llevar por un impulso y que estaba arrepentida. Me suplicaba que la perdonara, que nuestra relación era lo más importante en su vida y que quería que volviéramos a estar juntos. Yo, sin embargo, ya había cerrado ese capítulo. Decidí que la enfrentaría cara a cara una última vez. Nos encontramos en un café, el lugar donde había planeado mi venganza en silencio. Laura llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, y pude ver en su rostro la desesperación. Alejandro, por favor, cometí un error. No sé en qué estaba pensando. Te juro que esto no significó nada, fue un desliz. Comenzó a decir entre lágrimas. Yo la dejé hablar, escuchando sus excusas y sus lamentos. Pero mi resolución no cambió ni un milímetro. Cuando terminó de hablar, la miré directamente a los ojos y le dije con frialdad, lo que hiciste no tiene perdón. Me mentiste, me traicionaste y jugaste conmigo. Y ahora que te has quedado sola, vienes a pedirme perdón. Ya es demasiado tarde. Ya no significas nada para mí. Tienes lo que mereces. Laura se quedó en silencio, sin saber qué decir. Me levanté y la dejé ahí, sentada en la mesa, con la vida desmoronándose a su alrededor. Después de nuestro último encuentro en aquel café, mi vida siguió adelante. Mi negocio prosperaba, había comenzado a salir con una nueva persona que me valoraba y poco a poco, fui dejando atrás el dolor que Laura me había causado. Mi venganza había sido eficaz, y aunque sentía satisfacción por haber recuperado el control de mi vida, Laura estaba desapareciendo lentamente de mis pensamientos. Sin embargo, mientras mi vida avanzaba, la de Laura seguía desmoronándose. Unos meses después de que la dejé sola en ese café, Laura se encontró en una situación desesperada. Después de ser rechazada por Pablo, quien solo la había utilizado, sus intentos de regresar a casa de sus padres también fracasaron. Su madre, decepcionada y llena de vergüenza por lo que había hecho, no estaba dispuesta a permitir que volviera a vivir con ellos. Su padre, que había sido más duro desde el principio, se negó a hablar con ella desde que supo la verdad. Había perdido su confianza por completo. Laura trató de encontrar refugio en sus amigos, pero eso tampoco funcionó.
La mayoría de nuestros amigos comunes ya no querían saber nada de ella. Después de que todos se enteraron de su traición, su círculo social se desmoronó. Muchos no podían perdonarle lo que había hecho, y otros simplemente no querían verse involucrados en su drama. Los pocos amigos que aún le hablaban eran distantes y cautelosos. Ya no la consideraban la misma persona. Sin familia ni amigos en quienes apoyarse, Laura comenzó a vivir una realidad que nunca había imaginado. Tuvo que alquilar un pequeño apartamento en las afueras, mucho más modesto que el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Su trabajo, que hasta entonces había sido una fuente de estabilidad, se convirtió en su único refugio. Trabajaba largas horas, tratando de evadir el dolor que la perseguía, pero no podía escapar de su propia soledad. Durante esos meses, Laura intentó rehacer su vida. Sabía que había cometido errores graves, pero la culpa la consumía día tras día. Intentó salir con otras personas, pero nadie quería algo serio con ella. Su reputación estaba manchada, y cualquier intento de comenzar de nuevo fracasaba antes de empezar. Cada vez que salía, cada vez que intentaba interactuar con alguien, recordaba lo que había perdido. Yo ya no estaba en su vida, y todos los planes que alguna vez hicimos juntos eran ahora recuerdos lejanos. Los amigos que la habían apoyado durante su traición ya no estaban disponibles, y sus propias decisiones la habían dejado completamente sola. Laura trató de ponerse en contacto conmigo varias veces más. Al principio, me enviaba mensajes diciéndome que quería hablar, que estaba arrepentida y que quería que las cosas fueran diferentes. Pero yo no respondía. Para mí, esa etapa de mi vida estaba cerrada, y no tenía interés en revivir el pasado. Cuando se dio cuenta de que no había vuelta atrás, los mensajes cesaron, y Laura se sumió en un ciclo de tristeza y arrepentimiento. Sabía que había destrozado su propia vida, y que todas las personas que realmente habían importado se habían ido. Unos meses después de que su vida colapsara por completo, Laura tuvo un encuentro inesperado con una de mis antiguas amigas en un supermercado. La amiga, al verla, no pudo evitar sentir lástima por ella. Laura estaba irreconocible. Llevaba ropa desaliñada, el maquillaje corrido y su cabello descuidado, una versión destrozada de la mujer que alguna vez había sido. Cuando la amiga le preguntó cómo estaba, Laura rompió en llanto en medio del pasillo. Le contó que nada en su vida había salido bien desde nuestra separación. Se disculpó por lo que había hecho, diciendo que se había dejado llevar por un impulso estúpido, y que ahora no podía perdonarse a sí misma. Quería volver atrás, pero sabía que eso era imposible. Después de ese encuentro, la amiga me contó lo que había pasado. Me dijo que Laura estaba rota, sola y sin ningún apoyo, y que, en cierto modo, ya había recibido el castigo que merecía. Me pidió que hablara con ella, que intentara al menos ofrecerle un cierre, pero yo ya no tenía nada que decirle. Había pasado página. Ya no sentía rabia ni dolor por lo que había hecho. Había rehecho mi vida y seguía adelante, sin las sombras de su traición. Con el tiempo, Laura dejó de intentar contactarme. Finalmente, comprendió que yo no iba a volver a su vida, y que todas las puertas que una vez había tenido abiertas se habían cerrado para siempre. Vivir sola se convirtió en su rutina, enfrentándose cada día a las consecuencias de las decisiones que había tomado. La traición que me había causado la había destruido a ella también. Perdió a las personas que realmente se preocupaban por ella, y aunque intentó rehacer su vida, nunca pudo recuperarse por completo. El eco de su traición resonó en cada aspecto de su vida, y aunque intentó seguir adelante, su arrepentimiento fue lo único que la acompañó siempre.